Bueno, pues lo que les comentaba, la situación de tensión sigue al máximo y hoy lo ha ido a aderezar la Comisión Europea. Nosotros ayer se lo comentábamos, la agencia Reuters filtraba que se estaba estudiando la posibilidad de aplicar y lo digo tal cual, no se agarren a los sillones, un corralito. Y además no especificaban en qué países, decían que se podría aplicar un corralito dependiendo del resultado de las elecciones en Grecia de este fin de semana. El pequeño problema surgía en que cuando se les pedían explicaciones, según la agencia Reuters, decían que podía ser a varios países. Bueno, pues hoy ha ido la Comisión Europea y no ha especificado a qué países, con lo cual ha dejado vivo el famoso a varios países y lo que ha dicho es que sí, que tiene capacidad, según el Tratado de la Unión Europea, para suspender la libre circulación de capitales y decretar un corralito en los países en los que haya peligro de fuga. Bueno, pues en medio de esas es en lo que ha surgido hoy todo el debate del día. El ministro de Economía, Luis de Guindos, luego le van a escuchar, dice que prevé que los próximos días sean de enorme tensión y de enorme volatilidad. Hoy, con el rescate y con todo, como siguen sin especificarse determinados detalles, que más que detalles son el tronco real de cómo se nos va a ayudar, pues resulta que el bono español se nos ha ido al máximo desde que existe el euro. Nada más y nada menos. El coste nuestro de financiación se ha ido al máximo desde que existe el euro. La prima de riesgo ha superado los 540, etcétera, y Merkel ha insistido en que a España condiciones económicas no. Ahora, condiciones financieras de control y de regulación, las que ellos quieran. Y por si era poco, pues sale la OCDE y dice que nosotros en España lo que tendríamos que tener es la edad, pero ya, ha dicho, los trabajadores de hoy y del futuro, pero también los de hoy, la edad de jubilación en los 70 años. Y además, recorte de las pensiones. Bueno, en ese plan estamos. Déjenme que les presente a los tertulianos de la noche. Empezamos. Curry Valenzuela, muy buenas. Buenas noches. Salomé García, muy buenas. Hola, buenas noches. Carmelo Encinas, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Víctor Álvaro González, director de Profil, muy buenas. ¿Qué tal? José Antonio Sentís, muy buenas también, bienvenido. Bueno. Esther Esteban, muy buenas, por decir algo. Y déjenme que les presente al profesor José Raga, muy buenas noches, don José. Muy buenas noches. Y a Pablo Nieto del Partido Socialista. Muy buenas noches a todos. Lorenzo Ramírez, adelante. Muy buenas noches, como siempre recordarles, estamos en las redes sociales, pueden ver en la pantalla Mirada el Mundo en Twitter y en Facebook y también pueden participar mandando un mensaje, escriben Mundo, dejan su opinión y lo mandan al 27717. Hoy, primeras palabras que pronuncia Merkel, ya saben quién es Merkel, ¿no? Bueno, el que no lo supiera, pues ya desde luego lo sabe. Suelo empezar con una declaración del presidente del gobierno, vamos a empezar con una declaración de la presidenta del gobierno, Angela Merkel, sobre el rescate, y han sido para reivindicar precisamente las competencias de control sobre el sector bancario. Lo que está claro es que va a haber una autoridad bancaria europea que se va a encargar no solo ya la política monetaria ya es del Banco Central Europeo, pues la política de supervisión, que sería la otra actividad que le quedaría a los bancos centrales de los países, también va a quedar supeditada, valga la redundancia, en Bruselas. Al final, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a prestar ese dinero, pero la reestructuración de esas entidades financieras no es que la vaya a vigilar Bruselas, sino que la va a capitanear directamente. Ha dejado claro que habrá condiciones, por supuesto, pero insisto, solo estarían destinadas a garantizar que el sector financiero sea operativo en el futuro. Esto decía hoy. Encuentro correcta la demanda española de ayuda para recapitalizar sus bancos, porque sus problemas no tienen que ver con cuestiones macroeconómicas, sino con los efectos de la burbuja inmobiliaria en los últimos 10 años. Las condiciones solo afectarán a la reestructuración bancaria, no al programa macroeconómico. Queremos Europa, queremos más Europa, pero yo quiero una Europa en la que se establezca con toda seguridad que la responsabilidad común y el control común están en la misma mano. No puede ser que la responsabilidad sea de todos y el control quede en manos nacionales. Eso sí que no puede ser. Bueno, pues déjenme que les diga que está saliendo ya en las páginas web el nuevo informe del Banco Mundial que advierte de un largo periodo de inestabilidad económica. Pues nada, hoy estamos como estamos. Déjenme que escuchemos al ministro de Economía, Luis de Guindos, que habla de que los próximos días, y él se refiere además a esa situación en Grecia, de las elecciones, van a ser de enorme tensión. De esa voluntad de generar cada vez mayor confianza y mayor apoyo a lo que es el proyecto del euro. Y en ese sentido yo creo que iremos viendo decisiones que van en dicha dirección. La del sábado fue una, pero tendremos muchos más. Siempre de tranquilidad, absolutamente. Estos momentos son momentos de tensión, son momentos de volatilidad, sin duda, pero estamos convencidos que tanto el gobierno español como el conjunto de los gobiernos de la Unión Monetaria sabemos perfectamente lo que queremos hacer. Pues Víctor Álvaro González, te lo pregunto directamente porque la gente tiene ya lógicamente una incógnita, una duda y un temor
porque ve que supuestamente se aprueba el rescate y ve que la prima de riesgo se nos dispara, que se nos habla de tensión, que la Unión Europea saca por ahí nada más y nada menos que a pasear el término corralito. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo primero es que se apunten o no el tanto, y en cierto modo es lógico que se apunten el tanto de haber echado un órdago y haberlo ganado el gobierno español, pero la realidad, si nos abstraemos, es que ahora vamos a deber 100.000 millones más, y eso nunca es una buena noticia, o sea, seamos realistas. Eso, de entrada, nos va a costar los intereses que eso suponga, etcétera. De todos modos, no tiene por qué ser malo, es decir, que todo depende cómo se utilice esto. Si vamos a hacer el FROB 2, pero mucho más grande, es decir, juntar pequeños problemas, cajas, para hacer un problema grande, y así vamos a seguir como antes, yo recordaría la definición de locura de Einstein, que decía que locura es repetir una cosa constantemente y pretender que va a dar resultados distintos. Esa es la opción A, que espero que no sea la que se siga, y por eso no me parece mal que haya una supervisión europea. Ahora bien, si en lugar de FROB va a ser FLOC, es decir, Fondo para Liquidación Ordenada de las Cajas, porque cajas son aunque las pinten de verde, entonces, aunque nos cueste una pasta, realmente podremos ir limpiando el sistema y correrá el aire. Que y va a ir por ahí, se van a atrever a eliminar el problema es que no se sabe, y a día de hoy lo que sabemos de verdad es que vamos a deber 100.000 millones más. Carmelo. Bueno, efectivamente, en principio se supone que esos 100.000 millones vienen a resolver, por lo menos momentáneamente, los muchos problemas financieros que teníamos, ¿no? Y entiendo que cuando aparecen y se pretenden y se consiguen es porque los necesitábamos, pero se deben, tienes toda la razón, se deben. Yo creo que lo que va a ocurrir es que se va a entrar a saco en el sistema financiero español, en los bancos, se va a entrar sin ningún tipo de escrúpulo. A lo mejor es que es la única manera de resolverlo. Seguramente hay cajas que incluso tienen que desaparecer, o entidades bancarias que incluso tienen que desaparecer. Hay 30.000 puestos de trabajo en un cálculo que se ha echado que pueden irse al garete en esta operación. Va a haber cierres de oficinas, eso es seguro. Hasta ahora todo eso se ha evitado, y se ha evitado algo más, y es que las cajas y cajitas estas que teníamos aquí en España pues están gestionadas básicamente por políticos, vamos, porque eran elegidos no por sus méritos, profesionales, sino por su la inmensa mayoría, o por lo menos una buena parte. Ayer veíamos lo de la CAM con una bailarina en la comisión de control que aseguraba que no pudo advertir de nada porque a ella nadie le dijo que existiese una crisis. Claro, eso es tremendo, pero no solo es que se escoja a la cabeza a alguien que no tiene, digamos, los méritos profesionales suficientes, sino que luego debajo había unos comités, unas comisiones que realmente pues no estaban muy lejos de cualquier profesionalidad. Todo eso yo creo que tiene necesariamente que acabar. Curri, y dejadme luego que le pregunte al profesor Raga por el tema del corralito, porque vamos, da vértigo solamente escuchar a la Comisión Europea utilizar el término. Lo que estamos viendo es un problema que tiene Europa, y que tiene Europa con el euro, y la inestabilidad que estamos viendo es la que está produciendo el que no se sabe si este fin de semana que viene Grecia se va a salir del euro. Yo diría que hay que tener un poquito de paciencia, porque todavía no sabemos ni cómo nos van a dar el dinero, ni cuándo nos lo van a dar, ni en qué circunstancias, ni a quién, y hay que esperar un poquito. A mí me tiene muy asombrada esa especie de avalancha contra la gestión del gobierno en esta historia que está cayendo en los últimos 3 días. Y yo, que cuando hay que ser crítica, soy la primera, quiero defender un poco al gobierno a día de hoy, porque a mí me parece que lo han hecho hasta ahora bien. ¿Cómo han hecho esto? Lo han hecho muy bien porque han evitado la intervención en la política macroeconómica y han evitado, para que nos entienda todo el mundo, que aparezcan aquí esos hombres de negro que les llama Montoro, que son estos que llegaron a Portugal y dijeron 20 euros por ir a urgencias del hospital, un narco en la autopista, en todas las autovías, que vas pagando según los kilómetros que recorres, el IVA al 23%. Eso nos lo hemos ahorrado, y yo creo que es verdad gracias a las gestiones de Rajoy, de Guindos y al plante del gobierno, y a mí me gustaría decir que eso ha estado muy bien hecho y que hay que darles un poquito de margen de confianza, que en un día ni podemos en 5 meses salir del hoyo donde nos metió Zapatero, ni podemos ahora en una semana decir que ya la prima de riesgo no nos presenta ningún problema, porque lo que hay que hacer es esperar y a ver qué es lo que pasa y cómo se soluciona esto. Curri, y yo, por la información que yo tengo,
esto era o rescate o intervención. Y es verdad que se ha frenado la intervención. Claro. Pero también es verdad que se ha dado una sensación, y lo digo yo, perfectamente consciente de que la crítica va dirigida al presidente del Gobierno. Se ha dado una sensación con una frase que fue la de, como ya está solucionada la crisis, me voy al fútbol. Hombre, yo no creo, y desde luego lo que está demostrando el mercado es que la situación no era como está solucionado. Pero no está para no ver el fútbol, porque toda España está de crisis y los parados dejan de estar parados cuando juega España. Pero que yo voy a si esto estaba solucionado y es obvio que no está solucionado. Es obvio, Carlos, es verdad que el tema no está solucionado del todo. Pero vamos a ver, vamos por partes porque aquí tenemos cierta tendencia a no dar ni un minuto de respiro. La opción era intervenirnos, Curry lo planteaba en términos similares a lo ocurrido en Europa. Esa opción se ha sorteado y no lo dice solo el Gobierno. Yo oí la reacción de Rubalcaba, o me he vuelto loca, o yo oí la reacción de Rubalcaba, que fue decir, es una opción. ¿Por qué es una opción? Porque efectivamente es un rescate bancario. Yo creo que a las palabras no hay que temerlas. Zapatero temió a la palabra crisis y nos costó un gran disgusto. Por lo tanto, vamos a llamar rescate a lo que es rescate. Es un rescate bancario. Y como tal, claro que hay que pagarlo y hay que devolverlo. Nadie da nada gratis. ¿Yo por qué creo que estamos en este momento de inestabilidad? Simplemente porque no sabemos las condiciones. Por lo menos nosotros, no sé si el Gobierno, no sabemos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Y como no sabemos las condiciones, los mercados, hoy mismo Almunia decía, los mercados son tan cambiantes que lo que está pasando hoy en España, mañana se puede dar la vuelta. Almunia es para echarle una parrafada. Por lo tanto, sí, lo de Almunia es impresentable, la labor que está haciendo para España. Estoy cogiendo una parte de lo que ha dicho Almunia hoy, que también lo ha dicho, aparte de decir otras muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que esta operación a Rajoy no le ha salido mal. Otra cosa es la explicación. Otra cosa es, yo hoy cuando decía todo el mundo, ¿por qué no va al Congreso de los Diputados? Yo quiero que el presidente vaya al Congreso de los Diputados. Luego hablaremos cuando sepa bien dar una explicación. Si en este momento no sabemos los datos, por lo tanto, claro que nos están presionando. Decir que es un buen momento es mentir. No es un buen momento. Dejadme que escuchemos a Almunia, porque Almunia en esta campaña que tiene permanente de no ayudar al Gobierno de España en esta situación, hoy lanza frases de ese estilo insinuando si nos van a poner más condiciones menos. Escúchenle. Los mercados están pidiendo información sobre aspectos técnicos, sobre detalles de la decisión que adoptó el pasado sábado el Eurogrupo. Esos detalles, por supuesto, están siendo discutidos y van a ser acordados. Yo creo que no hay problemas para conseguir los objetivos que se pretenden con el acuerdo que adoptó el pasado sábado el Eurogrupo y, por lo tanto, hay que mirar con confianza. El Partido Popular directamente se ha enfadado. Alfonso Alonso ha dicho que hay veces que prefiere escuchar a Olli Rehn, que no tiene nada que ver con un español, y ha dicho incluso a un finlandés, porque ya puestos a escuchar a esta persona, pues esta es la labor que está realizando. Don José, ¿en qué situación estamos? ¿Con el rescate sacamos la cabeza del agujero? ¿Es cierto ese rumor, que ahora vamos a profundizar en él, que ha admitido directamente la Comisión Europea a Bruselas sobre la posibilidad de un corralito? Yo en cuanto al rescate, decía Esther y tenía toda la razón, el problema es que no sabemos nada, no sabemos las condiciones con las que se va a dar el dinero, pero no sabemos quién y cuánto dinero necesita. Hay que recordar que en noviembre del 2008 el G20 reunido en Washington establecía como prioridad la transparencia de los sistemas financieros, como prioridad. Eso lo repitió otra vez en febrero del 2009 el grupo de los 7, el G7. Y recuerdo, y todos recordamos, que en aquel momento Solbes dijo, aquí en España lo haremos de forma opaca. Y opacos seguimos siendo. Y mientras no salga a la luz con claridad cuáles son las necesidades. Ahora se está hablando, el informe que ha hecho Fitch, fundamentalmente son cajas de ahorro. Hay 3 bancos, efectivamente, pero lo demás son cajas de ahorro. Pero efectivamente, Fitch, que ayer le bajó la calificación a BBVA y a Santander, que es lo que más ha chocado al mercado, hoy directamente le ha tocado a Banco Popular, Banco Mare Nostrum, Liberbank,
Banco Castilla-La Mancha, Cajamar, etcétera, que los ha dejado a un paso del bono basura. Banco Popular se mantiene en perspectiva negativa, la misma amenaza se mantiene sobre otras 5 entidades, entre las cuales está la Caixa, está Unicaja, Cajamar, Banco Guipuzcoano, Banco Sabadell. Es decir, ha repartido a diestro y siniestro porque considera que el rescate puede no ser suficiente, don José. Pero es que no hay información sobre esto, esto es el problema. ¿Será suficiente? Dependiendo de cuáles sean las necesidades, que al menos el pueblo y los técnicos y los analistas no las conocen. El Banco de España las tiene que conocer, pero enmudeció hace mucho tiempo. En cuanto al corralito, eso sí sería la propia negación de la Europa a la que aspiramos y a la que conocemos. Vería con normalidad que un país en extrema dificultad se saliera del euro temporalmente. Ahora, formar un corralito, crear un corralito dentro de la propia cobertura del euro, es que contradice el propio sentido de la unión monetaria. Pero y hay una cosa, don José, que ya no entiendo nada de qué es lo que está pasando aquí, porque criticamos al gobierno español, yo lo he criticado, por cómo fue sacando las cifras, porque no tenía una cifra conjunta del boquete financiero, pero claro, es que ayer era una agencia de noticias, Reuters, la que hablaba de es posible que la Unión Europea esté planteando un plan de corralito en determinados países dependiendo de las elecciones griegas. Bueno, pues hoy ha salido la Comisión Europea y lo ha reconocido oficialmente, y ha dicho que es que el artículo 65 del Tratado de la Unión Europea les permite decretar un corralito y no ha especificado en qué países. ¿Esto es normal lo que estamos viendo? Hay que llegar a una conclusión, y es que los gobernantes menos capaces se van a gobernar Europa. Y esta es la realidad. Y ahí estamos sin una dirección concreta y sin un objetivo. Es contradicciones continuas e incompetencia plena. Eso es clarísimo. Yo tengo la impresión, es una impresión personal, de que, porque es la única explicación que le encuentro a que la Comisión Europea saque el tema del corralito de esta manera. La única conclusión que yo puedo sacar es que están intentando enviar un mensaje a los griegos para que influirles en las elecciones del próximo domingo. Pero lo que pasa es que lo estamos recibiendo en España, el mensaje. Yo trato más que sacar alguna conclusión inteligente, o por lo menos mínimamente reflexiva, sobre por qué la Comisión sale con algo tan terrible. Pues eso se hace algo más directo. Volviendo un poco a lo que decía Curry. Y yo creo que es que hay que evaluar la gestión de este gobierno. Y la gestión de este gobierno de la crisis financiera ha sido un auténtico desastre. No. Que no es que lo diga yo, que soy del PSOE, y me vas a decir, esto lo dices tú porque eres del PSOE. Claro, es que sí, pero es que lo ha dicho Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo y que no es precisamente sospechoso de ser muy izquierda, que era la peor posible. Y eso, y estaba hablando de la gestión. Déjame terminar, déjame terminar, que yo te he escuchado a ti y estoy en la silla, y si no, además no puedes. Sí, pero es que yo no digo cosas que déjame terminar. Y estaba hablando no de la gestión de cómo ha explicado el rescate, sino estaba hablando de la gestión de las dos reformas financieras y de la gestión del tema de Bankia, que yo coincido con Draghi, que ha sido absolutamente desastrosa. Y ahora vamos a la gestión de la intervención. Claro, es que lo que no puedes, y fíjate que Rajoy dijo que es que iba a llamar al pan pan y al vino vino. Y es que ha resultado que ha hecho justo lo contrario. Porque ¿qué nos dijo ese día? Claro, y ahora estamos, hay que sube la prima de riesgo, que los problemas no se solucionan. Claro, que nos dijo que es que esto era una maravilla, es decir, que era lo que él quería desde el principio, que era una buena noticia. Ese fue Zapatero. Que era una buena, déjame terminar, Curry, luego hablamos de Zapatero, que ahora estamos con esta crisis. Y resulta que no era verdad, primero, porque esto es una mala noticia. Primero, es el reconocimiento de un fracaso. Es decir, si nosotros tenemos que pedir ayuda es porque no hemos sido capaces... ¿Un fracaso de quién, Pablo? Un fracaso como país. Es decir, como país. O sea, la mala gestión es del PP. No. Y el fracaso es del país. Ahora, el gobierno que nos ha dejado con este boquete no tiene nada que ver. Un país que no puede capitalizar sus propios bancos es un fracaso del conjunto del país. Segundo, de los españoles, es lo que nos quedaba por hoy. Segundo, va a haber... Bueno, unos más tendrán. O sea, aquí ha fallado el PP y los españoles. Ahora, el gobierno anterior lo ha hecho divino todo. Los trabajadores que están soportando los recortes seguro que no tienen nada que ver, ¿eh? Pero unos más, otros menos, pero un fracaso como país. Segundo, va a haber condiciones. Claro que va a haber condiciones, y no solo de los bancos, si lo dice el propio comunicado del Eurogrupo, que va a revisar en paralelo, fíjate qué palabra utiliza, en paralelo el recorte del déficit junto con la ayuda financiera. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque no haya nuevas petición de condiciones, no va a dar el dinero a no ser que las cumplamos. Tercero, es un incremento de deuda de nada más y nada menos que 10, Pablo. Sí, es un incremento de deuda nada más y nada menos que de 10 puntos del PIB. Es decir, eso se evalúa negativamente en los mercados. Cuarto, vamos a tener que pagar los intereses y eso va a ir a déficit.
Y quinto, finalmente, la imagen del país sale deteriorada, que es lo que nos está pasando ahora. Pero todo esto que estoy diciendo... Porque la teníamos impoluta, ¿no, Pablo? No, la teníamos... Después de haber incumplido todos los controles de la Unión Europea, la teníamos brillante. Después de la intervención que antes de la intervención, porque antes estaríamos mal, pero nos íbamos apañando y íbamos capitalizando. Déjame sin más que explique una cosa, porque tu explicación está muy bien, viniendo del Partido Socialista. El pequeño problema es que no se adapta a la realidad en nada. Yo soy de los que critico que la gestión que se ha hecho de esta crisis financiera ha sido mala. La realidad. Que no se pueden estar diciendo cada 3 días una cifra distinta del boquete. Pero déjame que te explique el pequeño problema que ha surgido y qué es lo que nos tiene en estos momentos en un brete y con la prima de riesgo como está y con esta tensión. El boquete que se ha generado en España bajo ocultación del Banco de España es tan brutal que oscila a los 100.000 millones. En ese momento, Alemania, para prestar ese dinero, ha exigido una condición, que es que el dinero que ellos presten y todos los nuevos prestamistas tienen que tener prioridad de cobro en caso de que España quiebre. Así de duro. Y eso es lo que en estos momentos, porque no se sabe si Bruselas va a aceptar la condición o no, no lo sabe Rajoy. Eso es lo que nos tiene en estos momentos. Español. No, Pablo, o sea, es negocia un plan ni nos y no tiene, sabe si va Pablo, a cobrar los primeros la gestión de la crisis ha sido mala, pero ni nos tienen un brete que se hayan ido dando cifras cada 3 minutos, ni nos tienen un brete que alguien saliese eufórico a festejar un sobreendeudamiento, que yo lo comparto, que lo es, un rescate es un sobreendeudamiento. Lo que nos tienen un brete es que la cuantía del boquete que ha dejado el Partido Socialista es tan brutal que Alemania ha pedido, Pablo, Alemania ha pedido prioridad en el cobro del préstamo que va a hacer. Déjame hablar, Pablo, por favor. Sí, yo te dejo hablar. Es que de los 6 puntos que tú has soltado, que yo no puedo soltar ni uno, va un abismo. Pablo, gracias, muchas gracias. Lo que ha pedido Alemania es tener prioridad de cobro sobre la gente que tiene un plan de pensiones ligado a deuda. Ha pedido prioridad de cobro sobre la deuda que han estado comprando los bancos en España, toda la deuda previa que han comprado pública. Eso es lo que ha pedido y eso es lo que tiene en un brete en estos momentos el mercado. Ni que haya salido Rajoy, ni que haya salido el bombero torero a la televisión. Pero vamos a ver, vale, sí, de acuerdo, sí, estoy de acuerdo contigo, pero no sabía eso Rajoy cuando negoció. No puede salir, ya no digo Rajoy, ya me estoy refiriendo a todo el Eurogrupo. No puede salir el Eurogrupo cuando tenga claro si el orden de prelación de las deudas para dar tranquilidad. Pues no, porque hay unas elecciones en Grecia y están pensando hasta en aplicar un corralito. O sea, lo que no podemos hacer es salir sin saber nada y generar, ¿qué generamos? Inestabilidad, que es lo que nos está pasando. Salomé. Bueno, yo creo que hay hechos innegables, ¿no?, en todo esto. El primero es que de las 2 opciones que tenía el Gobierno de la Nación ha tomado o le ha permitido a Europa tomar la menos mala, que es este rescate bancario y no un rescate al país. Comparado con otros rescates que ha habido en Europa, es innegable que este, aunque no sepamos los detalles, es mejor que ha tenido Portugal, por ejemplo. Y hay otro hecho innegable, y es que en todos los países donde esto ha ocurrido o algo similar, el presidente ha salido a dar explicaciones. Yo creo que vivimos un momento de incertidumbre que se ha reflejado en esta mesa, y es que no solo nosotros, sino probablemente muchos miembros del Gobierno no conocen las condiciones, no sabemos qué tipo de vigilancia van a tener esos bancos que van a acudir al Estado como prestamista a través del FROP. Tenemos muchísimas dudas, muy pocas certidumbres. Yo creo que esto lo despejaría bastante bien una comparecencia o un debate amplio en el Parlamento, en el que sin duda veríamos al Partido Socialista dar su apoyo, porque ¿qué remedio le va a quedar? Que yo creo que sí. Vamos, Rubalcaba coincidió con Esther. Que no me apoye nunca Rubalcaba como está apoyando a Rajoy. Pero como no eres el presidente del Gobierno y estamos hablando de un debate en el Congreso con el señor Rajoy explicando por qué ha tomado la menos mala de las opciones... Pero si dio una rueda de prensa el domingo y estamos a martes. Curri, yo te he interrumpido. No. Dio una rueda de prensa en la que dijo: Albricias, he conseguido lo que quería, me voy al fútbol. Dijo lo que le preguntaron. En fin, a mí me parece que dio un ejemplo de mala gobernanza que espero que rectifique en las próximas semanas en sus viajes internacionales y compareciendo en el Congreso. Déjame, José Antonio, que veamos a Christine Lagarde del FMI, es que es lo que iba a plantear yo, diciendo que la situación es de tal tensión que cuidado, porque en 3 meses nos jugamos el euro. Eso es lo que iba a plantear yo. Do you agree with George Soros' assessment that there's 3 months to save the euro? George is very good at setting, sort of deadlines and attracting the attention, which is good because there has to be attention paid to the current situation. But I think, it needs to happen. Various things need to happen shortly. Such as? Or what we've just been discussing? Shortly, yeah. More shortly than 3 months, I would say. Antes de 3 meses nos jugamos todo. Justamente, iba a plantearlo esto, porque estaba de repente en una querella de partido, estaba asistiendo a una querella de partido y me quedaba asombrado. O sea, vivimos en un momento de enormísima confusión. Pero la confusión en España es lógica, pero porque estamos sufriendo los embates del mercado, de nuestra propia crisis, de nuestros propios problemas. Pero los que están de verdad confusos son los europeos.
esa burocracia europea carísima, que ahí sí que nunca hay recortes, por cierto, que pagamos todos los españoles también, además de todos los europeos, esa burocracia carísima que está dictaminando siempre sobre el bien y el mal y que tarda siempre, como decía el ministro Margallo, un cuarto de hora más tarde de resolver las cosas de lo que tenía que dar cuenta. Lo decía Angela Merkel, el señor Margallo. Vamos a ver, yo me llego a pensar que un agujero de 100.000 millones de euros en un presupuesto comunitario de 17 billones de euros sea tan importante como para cargarse el euro. Es que no, me sale de lógica, es que estas cosas no son lógicas. Todo el mundo sabe que la economía española tiene mucha potencia, tiene desequilibrios, desajustes, pero tiene mucha potencia. Pero es que el problema no es la economía española, es la italiana y ahora la francesa. Entonces vamos a ver si nos aclaramos, pero sobre todo vamos a ver si se aclara Europa. La crisis está motivada por una falta de control del gobierno europeo sobre sí mismo, una falta de mecanismos de control y una falta de capacidad de activar esos mecanismos. Y como ponen no para más que parches, un día tras otro, no es un problema que si Rajoy consigue o no consigue, o si Monti consigue o no consigue. El problema es que ellos son los europeos los que dicen, los que tiran la piedra y esconden la mano. Lo del corralito no tiene pase, no tiene pase. Porque si hace falta ya para que haya desconfianza de los mercados en Europa, lo único que falta es asustar más a los ciudadanos. Van a conseguir tener a toda la población mirando a ver si gana Syriza, los radicales en Grecia, para decir, claro, ¿cojo el maletín o no cojo el maletín? Y añado, y la agencia de calificación, vamos a ver, cuando bajen del bono basura, ¿ya qué queda? Bueno, porque pueden seguir bajando los bancos españoles. O sea, un banco como el Santander, que es el tercero o cuarto banco del mundo. Santander no está en bono basura ni cerca, pero, ¿eh? Se la han rebajado, pero vamos a ver, señores, vamos a ver, que Francia tenga AAA. Todavía. Y a todos nuestros bancos, que son entre los más importantes del mundo, como el Santander, le sigan rebajando la calificación y erosionando la calificación, es una operación evidente de desprestigio, de descontrol del euro. Y Europa no reacciona. No han puesto bonos a comprar deuda española, porque tenían que hacerlo. Entonces tienen que estar comprando constantemente deuda española, cuya deuda española cada vez baja más de precio, con lo cual hay que provisionar. Dejadme un momentín, que vamos un momento a publicidad, os devuelvo la palabra a los dos y volvemos con esta historia del corralito y con otras más, porque el tema está espectacular. Atención. Bueno, pues les iremos confirmando ese informe del Banco Mundial, que se va sumando y asegura que, en concreto en España también, nos va a tocar un periodo de inestabilidad económica largo, porque la tensión no va a desaparecer. Pero bueno, en medio de todo esto, Lorenzo Ramírez, surgía la petición de comparecencia para que el presidente del Gobierno en el Congreso dé todos los detalles de este plan, condiciones que se nos van a imponer, coste que va a tener, todos los detalles. Y la oposición le deja literalmente solo, en bloque, le deja solo al presidente del Gobierno. Lorenzo. Claro, es que para dar los detalles primero hay que saberlos. Ese es el problema de todo esto, ¿no? Va a haber una cumbre europea dentro de muy poco, todavía no conocemos los detalles, faltan las elecciones en Grecia y sobre todo falta saber pues, si finalmente el dinero va a salir del mecanismo de rescate, del Fondo de Estabilidad y la burocracia europea, que ya saben ustedes, anuncian algo y nos pueden dar las uvas. A lo mejor estamos en Nochevieja todavía esperando estos 100.000 millones. En todo caso, la oposición en bloque ha pedido la comparecencia de Rajoy, porque claro, hay que hacer algo desde la oposición y bueno, pues meter palos en la rueda pues es tarea también, o eso piensan, de la oposición. La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha arremetido duramente contra el Partido Popular, ha defendido la comparecencia que consideran absolutamente necesaria y Rajoy ve prioritario, en principio, como digo, explicarse cuando haya pasado un mes y cuando ya sepamos lo que va a ocurrir. Todos los grupos de la oposición estábamos y hemos solicitado la comparecencia urgente del presidente. Esta comparecencia no va a ser posible porque el Partido Popular ha votado en contra, ha vetado en la soledad, de nuevo, de su mayoría absoluta, la comparecencia del presidente. Bueno, pues vamos a ver la contestación que daba Alfonso Alonso, porque claro, si Europa no nos da los detalles es muy complicado comparecer, pero la población española lógicamente está pidiendo una explicación de qué está ocurriendo. Alfonso Alonso dice que no la esperemos, que hasta finales de julio va a ser complicado. En cuanto haya hueco de disponibilidad de agenda, naturalmente el presidente del Gobierno y tenga la información para poder hacer un debate en esta Cámara con todas las garantías, eso se celebrará. Y el ministro de Economía solicita hoy comparecer y hay que fijar la fecha también. Estoy al tanto con el Gobierno para ver la fecha de acuerdo con la agenda, porque tiene una agenda complicada. Posteriormente se ha especificado que es posible que hasta la segunda semana de julio, hacia mediados de julio, no se comparecerá para dar estos detalles. Esther. No seré yo, desde luego, la que diga que el presidente del Gobierno no debe ir al Parlamento, porque debe ir y muchas veces. Es el lugar natural donde un presidente del Gobierno tiene que explicar las cosas. Bien, es verdad que el momento es tan difícil y tan complicado que yo decía antes que era mejor
esperar a estas reuniones tan importantes que nos decían para que nos diera los detalles que decías tú, Salomé. Es que no sabemos, no sabe nadie, ni nosotros ni nadie. Bueno, pero el gobierno ha dicho que es un préstamo en unas condiciones muy favorables. Que ya termino. Yo quiero que vaya y muchas veces, pero quiero que vaya con datos ciertos que tranquilicen a los españoles, que somos todos. Y luego, una segunda cuestión. Si nos dan ese préstamo, los 100.000 millones de euros, es un 6% del PIB. El profesor me puede decir, pero resulta que a Alemania sanear su banca le costó un 13% del PIB. A Holanda le costó un 14% del PIB. Y de verdad, os digo, un 14% del PIB. Aquí estamos hablando de un 6%. Creo sinceramente que la tabla de medir con España está siendo durísima por un efecto griego que no nos merecemos. Claro que el efecto griego es malo para toda Europa, pero a nosotros se nos está achacando que hay elecciones a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, vamos a ver las cosas en la magnitud. Y se nos está achacando otra cosa, que Alemania, Reino Unido lo hicieron cuando lo tenían que hacer. Vale, bien. Y como aquí tuvimos a un gobierno que negaba hasta la existencia de la crisis, esto es cierto, llegamos Carlos. 5 años tarde. Evidentemente hemos llegado 5 años tarde, pero si en nuestro caso es un 6% y Alemania y Holanda era un 13% y un 14%, la presión excesiva que se está teniendo sobre nuestro país es casi intolerable. 30 segundos. Lo que se está demostrando es que España es incapaz de rescatar a una banca que le cuesta un 6% de su PIB. Ese es el puede gran ser más drama. de un 6, si llega hasta los 100.000 millones es un 10. Como si es un 10. Y que esos países, como bien decías, consiguieron rescatarlo ellos, no tuvieron que pedir la ayuda a Europa. Claro, eso es lo que nos está matando. Teníamos que haber hecho. Pues claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Pero como no tirando el dinero en pero planes, que ahora el problema que tenemos es que hemos demostrado al mundo que somos incapaces de rescatar. Somos incapaces en este momento por todo, por la herencia, por la mala gestión de estos meses, por cómo están los bancos, por todo. Pero somos incapaces de hacer lo que dos países hicieron. Yo quería rematar, si me permitís, es que no he terminado porque quiero poner sobre la mesa una idea. Yo obligaría a los bancos a facilitar crédito a los particulares. Claro. Metería una cláusula, no sé si se puede hacer, sí o no, pero en esa cláusula hay que meter una cláusula que se obligue a liberar crédito para los particulares, porque a mí me hace mucha gracia que al final se sanearán o morirán, pero los ciudadanos necesitamos crédito bancario. Y que desaparezca hasta el último político, porque por ejemplo José Ricardo Martínez, el famoso, ahí sigue. No vaya a ser que se quede sin un sillón caliente, ¿verdad? Bueno, no creo que sea José Ricardo el problema, aunque puede ser parte, como todos los políticos que están ahí metidos. Pero no creo que José Ricardo resuelva mucho. En cualquier caso, yo, como tú, Esther, yo creo que el presidente tiene que comparecer en el Parlamento y explicarlo, y ahora. A mí me parece infumable cómo se ha explicado este asunto, cómo se ha vendido, por bien que se haya hecho. Yo entiendo que el presidente se ha dejado la piel en intentar conseguir que no hicieran un rescate al Estado, sino un rescate bancario, y eso lo habrán hecho bien, pero efectivamente hay muchas incertidumbres abiertas y se ha dado una explicación que lo que está claro es que no ha convencido a los mercados, porque los mercados lo que no quieren es opacidad. Y entonces ahí tenemos la prima de riesgo a su bola, que es el resultado de un montón de preguntas que quedan por hacer. El discurso que ha pronunciado hace 6 minutos o 7 mi querido amigo Sentís, yo lo suscribo de principio al fin. O sea, Zapatero podrá haberlo hecho fatal. Rajoy podrá haberse explicado mal en esta historia, haberlo vendido y al final transmitido que nos toca la bonoloto y no es así. La sociedad española tendrá sus problemas, las cajas habrán sido un desastre, hay muchas cosas que resolver en este país, pero ahora el problema gordo político está en Europa. O sea, Europa no tiene un discurso único, Europa está por hacer, Europa tiene que dar una respuesta distinta a la que está dando. Y cuando hablábamos de Christine Lagarde, de lo que ha dicho Christine Lagarde, que tiene 3 meses, a quien mete presión es a la Unión Europea para que adopte otra fórmula. Mire usted, le está diciendo, esto así no funciona. Está bien lo de la austeridad, está bien lo de no gastar lo que no tenemos, todo eso está muy bien, pero eso solo no basta. Hay que tomar decisiones importantes en favor de la unidad europea y de estimular las políticas de crecimiento que se está pidiendo por activa y por pasiva y no se está haciendo. Déjame que termine, Curri. Y eso es fundamental para poder salir adelante y poner efectivamente en valor todos los activos que tiene este país, porque yo insisto, este país nuestro no es una birria como aparece. A mí me parece muy bien que el presidente... Todo esto es verdad, Curri, pero dejadme que veamos cómo empezaba, porque antes hemos visto a Soraya Rodríguez del Partido Socialista dar una explicación. Se ponía seria ella, daba una imagen más o menos de seriedad.
Vamos a ver cómo empezaba la rueda de prensa, porque yo totalmente de acuerdo. La Unión Europea lo que está haciendo es patético, y lo de anunciar un corralito, esto o lo haces o no lo haces, pero anunciar un corralito para que la gente vaya preparando el maletín es patético. Pero atención al clima que hay en el Congreso, porque esto también se ve y esto también se sabe. Y ver a la oposición partiéndose de risa en medio que se anuncia un corralito, en medio que se anuncia la extensión de la vida laboral hasta los 70 años. Vamos a verla, vamos a verla. Ya estamos todos. Bueno, pues otra vez. No pasa nada. Lo que no requiere es que me echéis la culpa a mí. A ver si vais a ser como Mariano. Todo estaba mal, yo no soy culpable de nada. Es patético. Yo no sé si el ambiente de los españoles es como para esto. No sé si alguno más de los presentes estaba allí. Pido la palabra, yo explico lo que pasó. Sí, pero yo me estaba hablando cuando Carlos me interrumpió. ¿Has visto en la tele, verdad, Curry? Carmelo, Estaba en primera persona. Carmelo, por favor. No tardó nada. Salomé. Bien. Rueda de prensa de Junta de Portavoces, como todos sabéis, van pasando los portavoces de todos los grupos uno a uno. Llega la portavoz del Partido Socialista y había 4 personas en la sala para escucharla. Y cuando ella se pone a hablar, entra un periodista, entonces tiene que parar. Vuelve a empezar a hablar, entra otro periodista, tiene que parar. Y entonces hubo un momento en que entraron 3 o 4 periodistas y se estableció un rato de cachondeo entre todos, de pues vamos a esperar a que lleguen los demás. Nada que ver con el tema del que estamos hablando. Me parece maravilla que un periodista tenga cachondeo. Que un responsable, el portavoz de la oposición, se parta de risa justo antes de explicar que le va a dejar vendido al gobierno los principales asuntos. A mí no me parece serio. A mí no me parece serio. A mí me da igual cómo ha empezado, cómo ha seguido. A mí lo que me llama la atención es que diga eso de, es que lo dice además muy trascendente, la soledad del Partido Popular. Con 185 diputados, ¿qué soledad tiene? Vamos a ver, el Partido Popular, es que se nos olvidan las cosas aquí porque hay mucho corriendo ya a ver cómo desgasta el gobierno. El Partido Popular hace 6 meses ha tenido una mayoría absoluta aplastante para gobernar 4 años, a ver cómo nos saca del lío en 4 años. Pero la impunidad no hay sí, pero esto no es absoluta. Rajoy tiene que ir mañana por la mañana porque Rubalcaba le quiere presentar. Déjame que hable un poco. Ha sido elegida la oposición también. Por favor, y Pablo. Esto no es. Ahora Rajoy no va. Hombre, Rajoy dio una rueda de prensa con preguntas y respuestas el domingo a mediodía y estamos a martes. Antes de ir al Cuando fútbol, se no te sepa olvides. cuáles son las condiciones en las que vamos a recibir el préstamo, cuándo nos lo van a dar. Es que si no la sabes, gravísimo, Curry. Pero si no se lo he dicho el presidente del gobierno de España. Vamos a ver, espera un momento, deja de criticar a Rajoy y si no entérate lo de lo que está critico, ocurriendo. solo me asombro de que te parezca bien que nos den 100.000 millones sin tener ni idea de cómo. Han dicho los que nos lo van a dar porque no lo han decidido. No puede ir al Congreso mañana por la mañana porque Rubalcaba quiere hacer un discurso de ponerle de chúpame domine si no sabe qué es lo que ha sucedido. Primero, tenemos, dejarme un momento claro, concluye, Curry. Tenemos que saber de quienes nos van a prestar el dinero, cómo nos lo van a prestar, a quién, en qué condiciones. Y luego, el presidente del gobierno tiene que ir muchas veces. A mí me gusta mucho que se explique. Pero vamos a ver, lo que no se puede hacer en España en este momento, con la que está cayendo, es una oposición dedicada a darle patatitas en las espinillas a quien está llevando. Ahora dices eso. Porque no, déjame que acabe. Concluye ya, Curry, por favor. Zapatero, que ahora hablamos de Zapatero, pero déjame intervenir. Estuvo al borde de la intervención. Sí, el PP votó en contra. El PP votó en contra en mayo. Carmelo, no se entiende si habláis todos a la vez. Pablo, adelante. Cuando el PSOE, España estuvo a punto de ser intervenida en los últimos años de Zapatero, Rajoy, en los últimos meses, Rajoy le estuvo apoyando. Y lo que estamos viendo es saber cómo me cargo a Rajoy y lo desgasto. ¿Qué dices? Primero, por terminar con lo que has dicho, cuando estuvieron a punto de intervenir España, sacó esa votación el Partido Socialista por un voto, que si se llega a poner uno solo malo, nos intervienen, y con la abstención de CiU, porque el Partido Popular votó en contra con el único objetivo de adelantar las elecciones, poniendo por delante... Ahí se equivocó, ya está. Carmelo y Salomé, por favor. Pero que no diga que no, una cosa que es un hecho, que está en el hemeroteca. Si habláis todos a la vez, por eso es la parte final de lo que decía Curry. Es que esto no es una cuestión de detalles, es que sabemos detalles muy gordos ya, es que sabemos que van a ser 100.000 millones, no, es que no, o 80.000 millones, no sabemos es que sabemos que hay un agujero, dejarme terminar, hombre, que para una vez... Pablo, adelante, Curry, por favor. Dejarme terminar, es decir, sabemos que hay un agujero que es gordísimo, sabemos que ese agujero va a tener un coste brutal, que puede llegar hasta el 10% del PIB.
no solo por los intereses, sino también por el principal, porque no hay ninguna garantía de que los bancos nos vayan a devolver ese dinero, y lo que tiene la gente derecho es a tener una explicación, por mucho que el Partido Popular tenga mayoría absoluta, no lo sabemos. porque el tener mayoría absoluta no da derecho a no dar explicaciones. Tú lo sabes, pero el resto del mundo no. Y esto es suficientemente grave, no para salir a dar a una rueda de prensa con 4 preguntas, no. Esto es suficientemente grave para hacer una comisión de la verdad en la que participen todos los partidos políticos y que desfile por allí todo el mundo. Es decir, porque ya que vamos a tener todo ese coste, tendremos que saber cómo hemos llegado hasta aquí. Oye, pues tendrán que ir los gestores de la Caja, pues tendrá que ir el de Banco de España, pues tendrán que ir los políticos a lo largo de todo este tiempo. Dejadme que le pregunte a José. A mí de todo este debate, lo único que me llama la atención es las ganas que tiene todo el mundo. Yo he pedido comparecencias permanentemente con el PSOE y con el PP, y yo considero que ahora tendría que ir a dar una explicación, aunque no tenga los datos, que salga a dar una explicación de lo que haya, y si tiene que decir no tengo más datos, que lo diga. Pero me llama la atención las prisas por comparecencia que le entra a gente que durante 5 años de destrozo económico no pidió la comparecencia ni el Pato Donald, perdona que te lo diga. Pero que nos han intervenido ahora, que no nos han intervenido en el mandato de Zapatero. Y ha surgido ahora, ¿no? La crisis ha sido un rayo que ha caído. Yo no digo que ha surgido ahora, esto ha surgido por la burbuja inmobiliaria, que no son los últimos 4 años. O sea, ahí nos vamos hasta andar, y vosotros os quedáis otra vez en medio. Es que no son los últimos 4 años, estos son los últimos 10 años, que lo dijo el otro día Merkel, y tenía mucha razón, que todo esto proviene de los 10 años, otra sospechosa socialista, Merkel, que ha dicho que proviene de los 10 años de la burbuja inmobiliaria. De don Pelayo, yo creo que proviene de don Pelayo. Vamos a analizar las cosas en profundidad. Dejadme que le pregunte a don José, porque hay una pregunta en medio de todo esto que hoy, de hecho, Merkel la ha negado. Ha dicho, no va a haber condiciones económicas. Ahora, hay una sensación muy extraña porque la Comisión Europea emitía un informe hace 10 o 11 días en el cual ponía determinadas condiciones. Y hoy, casualmente, la OCDE ha lanzado un mensaje que es tremendo. Leo literalmente la frase de la OCDE. Los trabajadores de hoy y del futuro, pero de hoy, es decir, ya no habla de que lo tengamos que hacer mañana, no, de hoy, tendrán que trabajar más antes de jubilarse, y cuando lo hagan, sus ingresos serán menores. Y habla en concreto de España. La OCDE dice que eso de la edad de 67 años que se nos ha quedado corto. Y todos los expertos hablan ya de que el nuevo horizonte es tener que trabajar hasta los 70 años. Don José, ¿vamos a tener una agenda acelerada de subida del IVA, de subida de impuestos especiales, de que no nos podamos jubilar hasta los 70 años? Cuantas menos cosas hagamos, más duras serán las que hagamos. O sea, esta es la realidad. El que la jubilación ad calendas grecas a los 67 años, pero que entrará en vigor dentro a la generación que está tomando ahora la primera comunión, eso es una medida claramente falaz y sin ningún efecto. Porque lo que hay que ahorrar ya es dinero en pensiones. La pirámide invertida de edades que tenemos no permite sostener el sistema de pensiones públicas. Por lo tanto, ahí hay que tomar medidas inmediatas. Son medidas poco cruentas, porque claro, que alguien hable del sacrificio de trabajar hasta los 70 años, hay mucha gente que trabaja hasta los 70 años y no por eso presenta peores signos de salud. Pero que no queramos hacer eso, que se hable de mantener las jubilaciones anticipadas, incluso esto es algo realmente bochornoso. Si efectivamente no acortamos el gasto por ahí, lógicamente habrá que ampliar los ingresos por otro lado. O sea, impuestos. Y con impuestos, claro. Los ingresos, naturalmente, por impuestos. Quizá el IRPF está al borde ya de la ineficiencia, porque 2 puntos más de IRPF posiblemente ya provocan el desánimo al empleo y en consecuencia acabará sufriéndolo ¿quién? El IVA, que es el que más grava a las rentas bajas, que eso hay que tomarlo en consideración para todos los partidarios del IVA. En consecuencia, a mí lo de las comparecencias, yo comprendo que los periodistas os divierten mucho las comparecencias, pero... Nos divierten, no, nos informan. A mí me divierte mucho la democracia, profesor, y consiste en eso. Las comparecencias ante los jueces. Entonces, hay razones suficientes para saber que ha habido ocultación de información en cajas, en bancos y en el Banco de España, como para que los jueces estuvieran actuando en este momento reclamando ese tipo de información y penalizando aquellas actitudes o bien de falseamiento de cuentas o bien de ocultación de pruebas
Esto es imprescindible para tomar en serio la situación. ¿Sabe lo que pasa? Que es que además de esa hay responsabilidades políticas en esto. Y esas responsabilidades políticas solo se pueden dirimir en el Parlamento. Estoy de acuerdo en las políticas. Pero a mí nunca me consuela que me digan y a don fulano se le inhabilita. Consuelo no, pero el juego democrático, profesor, consiste en esto. Usted sabe bien, porque es una persona culta e inteligente, y sabe perfectamente que esto en Estados Unidos ya habría un comité del Senado y un tipo ahí sentado encima con 4 senadores metiéndole caña y un fiscal, hasta soltar, y un fiscal, hasta soltar el último de sus secretos. Esto es así. Presidente por mentir, y esto funciona. Y eso es una salud democrática. Hay una cosa que hay que aclarar, porque es terrible que se transmita esto a la sociedad. Vamos a ver. Que se haya hecho algo bien evitando un rescate, que yo le he dado la enhorabuena nada más empezar un rescate total y que sea parcial, por supuesto. Lo que es terrible es que todos nos creamos todo lo que nos cuentan los políticos sin pensar por un momento económicamente una cosa. ¿Por qué, aparte de subirnos los impuestos, bajarnos las pensiones, endeudarnos más hasta las cejas, no se aprieta un poquito más el cinturón el Estado? Claro. Es decir, tenemos una administración elefantiásica. A mí me da igual que sea más descentralización, más centralización. Me da igual el modelo del señor Mas o el de la señora Aguirre como economista, pero todos sabemos que tenemos 2 estados paralelos que nos cuestan aproximadamente 20.000 millones más de lo que realmente deberíamos de estar pagando. Luego tenemos un Estado con un patrimonio inmobiliario enorme y los funcionarios trabajarían igual de bien en la Castellana, como están ahora mismo, o enfrente del Bernabéu, como están ahora mismo, que hay un edificio de la Seguridad Social magnífico, trabajarían igual de bien en las afueras. El Senado no sirve para nada. Tenemos un gasto político, administrativo, que yo no digo que nos ahorráramos los 100.000 millones, pero ¿por qué tiene que ser todo a base de lo fácil? Venga, te subo los impuestos, venga, pido un crédito. Vamos a ver y esperemos y eso por un lado, o sea, que ampliemos la mente, que hay otras soluciones. Y segundo, que no digo que no lo haga bien el gobierno, está haciendo lo que puede, no digo que no, pero ¿por qué con esa mayoría absoluta, que no da yo creo esa soledad efectivamente, no tienen las narices de plantearse como en su día fue los pactos de la Moncloa para decir este Estado no lo podemos mantener así? Tenemos que ser valientes en un sentido u otro. Y segundo, el tema no es las condiciones del crédito, que más o menos tenemos una idea por dónde van. El tema es que tú no puedes pedir un crédito y no decir para qué va a ser. E insisto, si va a ser para realmente proteger a los depositantes, que son los inocentes en esta historia, los clientes, y no para proteger a los políticos y seguir manteniendo vivas cajas zombies, que las mantenemos con nuestro dinero, entonces lo estamos pidiendo ¿para qué? Para pan para, ni siquiera pan para hoy, pero desde luego hambre para mañana. Ahora bien, ¿se va a utilizar este dinero y a cabo? Realmente, y espero que sea así, para limpiar el sistema, oye, aunque nos cueste un dinero, porque el problema de España es que la burbuja inmobiliaria se financió con una burbuja financiera. Se ha dejado caer la inmobiliaria, bueno, ha caído por sí sola, empresas constructoras, inmobiliarias, etcétera, pero la financiera, como estaba hecha por políticos y formada por políticos en las cajas de ahorro, se ha mantenido artificialmente. Igual que la autonómica, si tenemos burbujas por todas partes. Y de todos los colores, yo hablo como economista, no como político, por lo tanto, no nos quedemos con las soluciones únicas que nos ponen. La única vía no es solo subir los impuestos, la única vía no es solo pedir créditos, también hay que... Yo estoy de acuerdo completamente con lo que has dicho, pero yo quería coger una expresión que ha utilizado Pablo y me ha llamado la atención. Ha dicho una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad donde pasen todos los mentirosos. Claro, si es de la verdad, todos han mentido. Bueno, es decir, pasan los mentirosos para enterarnos de cuál es la verdad. Solves, Elena Salgado y todos los demás. Que pase todo el mundo. ¿Por qué? No, déjame terminar, porque yo te he escuchado lo de la comisión de la verdad y es para apoyar tu idea. Comisión de la verdad, porque ha habido mentirosos. Por lo tanto, eso es una cuestión. En cuanto a lo que decía el profesor, que no le hemos dejado terminar, él decía que además de las responsabilidades políticas, que yo creo que están claras, hay que ir a responsabilidades penales. Y yo voy un paso más allá, no solo a las responsabilidades penales, sino que se devuelva el dinero. Yo soy de las que creo que todos estos políticos que han hecho fracasar las cajas de ahorro para favorecer amiguetes, para hacer aeropuertos sin aviones, a los para partidos dar, mismos, etcétera, etcétera, a partidos, a sindicatos, a todos. Toda esa gente y todos los que se han llevado estas pensiones, además de las responsabilidades penales, si las hay, tienen que empezar devolviendo en dinero. Y si no, que las responsabilidades penales sean mayores. No, pero no lo verán pero es que nuestros estamos, ojos. ¿Sabes qué pasa, Carmelo? Exacto. Que estamos en no un lo momento, verán nuestros ojos. hay quien dijo de las revoluciones,
salen soluciones. Y estamos en un momento... Pero hay que rebelarse de eso, hay que indignarse. Hay que indignarse porque somos más mayores. Yo creo... Es indignante Oye, eso. termino en un segundo, Esther, por perdón. favor, porque chillo y me quedo Perdona, muda cada vez que estoy... Era para apoyarte, ¿eh? Por eso, pues yo creo que de esta revolución, de este momento tan terrible que estamos pasando, hay que buscar nuevas cosas. Y desde luego, los ciudadanos, los que nos están viendo, y yo no conozco a nadie que no diga que devuelvan el dinero. Todos esos que se han llevado dinero a puertas en fórmula de pensiones, porque eran consejeros, porque eran lo que sean, primero el dinero por delante, y luego empezamos a hablar. Déjame que veamos unas fotos, porque Esther decía una cosa que era totalmente cierto, porque aquí parece que nos olvidamos de cuándo empezó esta historia. Aquí ha pasado mucha gente. Aquí ha pasado un señor que se llamaba Solbes, ha pasado un señor que se llamaba Mafo incluso antes de ser gobernador del Banco de España, destrozando el sistema fiscal español. Pero ha pasado otra persona, Elena Salgado, ahora muy contratada ella en determinadas consultoras, en determinadas compañías. Bueno, pues hoy el diario El País revelaba unas fotos. Las fotos de esta persona, vamos, si yo soy una persona en el paro, eso que están viendo no es un montaje. Era la ministra Salgado haciendo una exhibición de cómo hacía una cosa que no sé ni pronunciar, que ella llama, que es yoga en situaciones como se hace en la India. Y entonces se mostraba en estas fotos que yo, de verdad, o sea, yo soy un parado y veo esto... Y dices, pero bueno, ¿cómo que qué? ¿Y qué? O sea, esto es seriedad. Esta señora se hace esa foto... Y hay la postura del loto, yo sé qué. O sea, ¿cuál es el problema de que esta señora se haya hecho una foto? Pero es que no puede hacer... ¿Cuál es el problema? A nosotros parece que esto es una muestra de que estabas a lo que tenías que estar y de respeto. ¿Tú crees que de verdad... Es que sacamos una foto y mañana saco yo despeinado y digo, fíjate cómo estaba este tío. ¿Tú crees de verdad que le resta alguna credibilidad? Sí. Eso, como hagamos la encuesta en la tele, te quedas solo, Carmelo. Que ella se haga sus ejercicios para estiramiento, para relajarse, cuando una señora... Perdona que te diga, más que tiene que ver eso con la crisis y con nada. Esto no tiene Hombre, ninguna pues que esta importancia, señora se marchó mintiendo descaradamente sobre las cuentas españolas. ¿Pero qué tendrá que ver lo bien o lo mal que lo haya hecho Elena Salgado? Haga yoga y le saquen una foto haciendo yoga? Pero si no está haciendo yoga, pero ¿qué queréis decir con eso? Habrá que criticar si es un tipo de yoga o de tai chi o de lo que sea. Pablo, te lo pongo muy fácil. En esa petición de comparecencia, o sea, Pablo, te lo pongo muy fácil. Pablo, no cojas carrete, por favor. Y decimos que fíjate esta tía que está aquí de cachondeo con la que está cayendo. Que seguro que esa foto Pablo, es de por favor. Seguro que es de hace 7 años. Una cosa. Vale, no le vamos a pedir una comparecencia por hacer la postura del loto creciente, no. Le pedimos una comparecencia por haber mentido en las cuentas públicas y estar descubriendo ahora la situación de España. Mira, que vaya... Digo, ¿no pedías tú una comisión de la verdad? Y ahora hilo con lo que decía Esther. Que vaya todo el mundo, para varias cosas. Menos los vuestros, ¿no? Déjame terminar. Una ya la hemos dejado... Que vaya todo el mundo, ¿eh? Una ya la hemos dejado claro, que es para explicar lo que ha pasado y que lo entendamos todos, cómo hemos llegado hasta aquí. Otra, a raíz de eso pueden salir cuestiones judiciales. Muchas veces a partir de comisiones de investigaciones se han encontrado indicios que luego han terminado en procesos judiciales. Y una tercera cosa, que es cómo se va a emplear ese dinero. Es decir, ahora vamos a dar... Pablo, estábamos hablando de si tiene que comparecer esta señora. No me vengas por los cerros de Úbeda. Que sí, que comparezca en la comisión. Hombre, aleluya, una respuesta directa, aleluya. Que sí, que comparezca ella y todos. Pero dejarme terminar. Que al final no he terminado. La tercera cosa que yo creo que es muy importante, que tenemos que controlar desde esa comisión es qué se va a hacer con el dinero. Es decir, porque claro, los bancos son unas empresas fenomenales, que cuando ganan dinero se lo quedan ellos y que cuando lo pierden lo pagamos todos. Eso ya lo hemos aprendido de esta crisis. Entonces, vamos a hacer esa comisión. Vamos con las inyecciones de dinero que le disteis a las cajas. Déjame terminar, joder, que es que cada vez no dejáis terminar el argumento. Dejarme terminar el argumento y luego ya criticamos al PSOE si queréis. Y entonces, tenemos que pedir qué va a pasar con ese dinero, porque ya no puede ser lo mismo. A lo mejor tienen que ganar menos los banqueros de esos bancos. A lo mejor, ya no solo los banqueros, a lo mejor una parte de ese dinero que ganan los bancos tiene que revertir en la sociedad. A lo mejor nos tenemos que asegurar que el crédito fluye hacia la economía real y que de verdad se están dando créditos. Ha llegado el momento, escuchando a Víctor, ha llegado el momento en que yo tengo que hacer algo que hago en todas las veces que vengo, que es recordar lo de los coches oficiales, que seguimos teniendo 35.000. Yo creo, de verdad, que estoy de acuerdo con el planteamiento que hacía Víctor. Primero, hay que adelgazar el Estado y es urgente
lo están negociando el gobierno y el Partido Socialista. Yo quiero ver cómo acaba la negociación. Llevan tiempo, ¿eh? Lo están negociando. Un poco de prisita, ahora se intercambian papeles y están viendo cómo se reducen el número de concejales. Con que anuncies algo y cómo influye. Sí. Basta con anunciarlo, es decir, vamos a reducir el patrimonio inmobiliario del Estado español de los próximos 5 años en tanto. Pero y es tanto dinero, el mercado automáticamente toma Pero nota. eso lo quiero yo ver. Es que te lo digo porque a mí me lo han contado. Yo tampoco creo que lo vea. Y están negociándolo y lo quieren presentar y llevar a las Cortes antes de irse de vacaciones de verano. Pero yo quiero ver cómo reducen el volumen del Estado. Y lo que sí quiero ver, y lo decía también Esther, es como con el dinero que llega ahora a las cajas, desaparecen todos los políticos de las cajas. Exacto. Ni un político más en ninguna caja. Ni un sindicalista, ni un político, de ningún partido. Pues de momento ahí siguen, ¿eh? Ya, porque es que siguen todos y están también. allí apoltronados. Y después, ni una indemnización más, que eso es algo que llevamos arrastrando del gobierno socialista anterior. Cuando Obama, cuando en Estados Unidos... No le eche la culpa déjame al Partido Socialista de la muerte de Abel. Cuando en Estados Unidos se hizo la recapitalización de la banca, cuando empezó la crisis, lo primero que hizo Obama fue pasar una ley que prohibía las indemnizaciones a ningún banquero de un banco que hubiera recibido un solo dólar público. Venga, a ver si el gobierno que gobierna ahora se la prohíbe a todas rato, esas que acaba de indemnizaciones salir. que vemos ahora puestas A ver así, si lo vemos. las ha permitido el gobierno y el Banco de España, mirando para otro lado. Bueno, pero y ahora, ¿cómo les pides el dinero que lo devuelvan? Bueno, pues vamos a ver, Difícil. para poner notas positivas, porque claro, esto es un cachondeo, es el pim pam pum. Primero, ya están estudiándose propuestas para lo que está diciendo Curry, porque es un clamor nacional y tiene toda la razón Curry, tiene toda la razón Esther y todo el mundo tiene razón. No se puede pagar 10 millones de euros a un tipo que acaba en una caja. Vale, pero está haciendo ya. Ya esta mañana el FROB ha ido a la Audiencia Nacional a denunciar al Banco de Valencia. Al Banco de Valencia. Sí, Luego ya hay unos presidente. señores que están. Hay expedientes abiertos en Bankia, hay expedientes abiertos en Caja Castilla-La Mancha. Vamos a ver, esto funciona y va a funcionar. Pero yo quiero decir una cosa. Estoy un poco ya harto de que de repente cojamos a los políticos y les pongamos el pim pam pum y tal. Y luego ahora los bancos también. Los bancos son los que se lo llevan todo en el bolsillo, tal y cual, no sé cuánto. Y el conjunto de la sociedad, los promotores, los ciudadanos en general que han ido corriendo a los bancos, en la prensa, el sector de la prensa, el mío, y ha ido corriendo al banco y diciendo, oye, me das un crédito blando, por favor. Y entonces le han dado un crédito blando. Y entonces se han encontrado con un agujero, porque tiene que provisionar el crédito blando que no ha pagado la prensa. Por cierto, vamos a ver si nos ponemos todos cada cual en nuestro sitio, ¿eh? A ver si nos ponemos en nuestro sitio. Porque ya está bien el pim pam pum con los políticos, hombre. Que sí. Y luego está el Banco de España que puede limitar el nivel de crédito del que ha habido sistema errores, perfectamente, evidentemente. si Que ha habido errores es evidente. Que evidentemente ha habido chorizos es evidente. Pero que los 40.000 millones, 50.000 millones o 60.000 millones de agujero financiero no se lo han llevado los políticos en un saco a su casa, ni se lo han llevado los banqueros en un saco a su casa. Una mala gestión. Ha sido de las mala cosas. gestión o falta de previsión de la Hombre, pero una manipulación mala de gestión activos, que no va a que es lo que ha costar pasado con los activos inmobiliarios, que ha salido al cuerno. Entonces vamos a ver si nos aclaramos un poquito y cada cual en España toma sus responsabilidades. Que el tipo que vaya a pedir una hipoteca, le dicen, oye, también te doy para el coche. Y dice, estupendo. Esta noche... Para el coche también. Una Y cosa se va a quedar el que coche. Hombre, por favor. Dejadme que escuchemos ahora doy la palabra a Salomé, porque una de las personas que podría pasar por esa hipotética comparecencia sería, por ejemplo, el responsable de comisiones obreras. Lo digo básicamente porque tiene a dos personas metidas ahí en los consejos de Bankia, BFA, que están cobrando más de 300.000 euros. Bueno, que se aplica el cuento, escúchenle al señor Toso. Aquí lo que se está practicando es un gran fraude democrático a la ciudadanía española, porque el gobierno no está gobernando con el programa con el que concurrió hace apenas 6 meses a las elecciones. Sería un buen momento para que el gobierno revalidase el crédito, y creo que un referéndum podría ser una buena iniciativa. Un referéndum contra Rajoy pide un señor tan avalado por el voto de los españoles como el responsable de comisiones obreras. Ahora, de salir ellos de las cajas, ni hablar, por favor, por amor de Dios, Salomé. Aquí de las cajas no quiere salir ninguno, Carlos, y bien lo sabemos. Yo quería retomar tu idea de antes de una visión más económica de todo esto, ¿no? Al final, yo creo que las soluciones deben ser políticas, por muchos errores que hayan cometido los políticos, precisamente en eso que estamos hablando y que nos ha traído hasta aquí, la gestión de las cajas, ¿no? Pero es que a los políticos los elegimos, a diferencia de a los economistas, que en principio no los elegimos, tampoco a los banqueros. Bien, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sentir, fíjate que hay poco precedente, pero yo reivindico, es verdad, pero yo reivindico que podamos elegir a esos políticos y luego que esos políticos ejerzan la labor para la que le hemos elegido. Y hemos elegido a la oposición y al gobierno, a las dos cosas. No de banqueros, y por eso yo quiero ver al presidente del gobierno gobierno en el Parlamento lo antes posible explicando esto, porque sería, si no, el único presidente de Europa que ha pasado por un trance similar y que no se lo explica a sus ciudadanos. Y esto es una decisión política, no es por falta de información. Tan es así que el señor de Guindos ha pedido hoy
comparecer para explicar lo mismo que, según los aquí presentes, no puede explicarlo su presidente porque le faltan datos. No, es una decisión política errónea del presidente del Gobierno no comparecer ante la oposición y ante los ciudadanos a explicarnos todos los detalles. Me contaba el otro día un sindicalista norteamericano que había venido a España, que había ido a la sede de uno de los grandes sindicatos, se había quedado asustado. Había dicho, ¿tienen ustedes una visita de una gente muy importante? Porque había visto los coches que había en la puerta. Mira que hay coches. No, mira que había coches. Unos Audis que te mueres en la puerta de UGT. A mí, que UGT y comisiones obreras estén saliendo a la calle, organizando manifestaciones, movilizando a la gente, y que luego estén despidiendo, haciendo ERES para despedir a sus trabajadores. Después estén en los consejos de administración de las cajas de ahorro, que marcar la ley, tienen que estar. Pero sal corriendo. No, pues cambia la ley, que tienes el legislativo. ¿Pero cómo que me sale la ley? Es que no, la ley de las cajas marca que haya sindicatos. Del gobierno, una persona que está usurpando cargos en las cajas de ahorros. Usurpando no. Sí, usurpando porque los pagamos nosotros. Lo hará mal, yo no le da permiso al para legítimamente, igual de legítimo que está. Igual de legítimo, será legal, pero legítimo no tiene nada. Igual de legal de nuestros impuestos. Pues bueno, seamos un poquito serios también en las cosas que decimos. Él es serio manteniéndose en el búnker de las cajas. Y los demás pidiendo que se vayan porque están viviendo nuestros impuestos, no somos serios. Él está en el mismo lugar en el que están otros. Yo creo que de forma equivocada, pero están porque la ley dice que por lo tienen menos los demás no han pedido un referéndum contra la persona que ha sido avalada por mayoría absoluta. Pero ninguno de ellos ha pedido ninguna otra cosa, que están todos igual de agustito. Hombre, en todo caso, hubiera estado más acertado solo una frase, Carmelo. Si hubiera pedido elecciones anticipadas, porque ¿desde cuándo aquí se hace un referéndum para elegir al presidente del gobierno? ¿Estamos todos locos? Oye, pide elecciones anticipadas y bueno... Déjenme que les diga una noticia que está apareciendo, mañana la podrán ver en los periódicos. La Seguridad Social va a recurrir, o desde luego se ha guardado la posibilidad de recurrir con un cambio legal que han introducido hoy al superávit de las mutuas. Es decir, van a coger la bolsa de lo que sobra en las mutuas y lo van a volcar en la Seguridad Social por si acaso surgen problemas de liquidez. Lo digo para que nos vayamos haciendo una idea de cómo está el tema de las pensiones. El otro día dijo el secretario de Estado que podían surgir los problemas de liquidez. Yo quería decir una cosa, simplemente hoy tengo la noche pro sentís y ha dicho algo que a mí me parece interesantísimo, y es que es muy fácil ahora cargar sobre los políticos, cargar sobre la banca, esa especie de linchamiento general un poco irreflexivo. Y estoy de acuerdo con él en que hay una parte importante de la sociedad que no es ajena a todo eso. Claro. Todo eso ha ocurrido delante de nosotros durante muchos años. Y cuando digo nosotros, voy a decir los periodistas también. Sí, claro. Lo voy a decir los periodistas también. Lo digo descarnadamente. Yo llevo delante de mí, comisiones obreras y UGT lo mismo. ¿Hay alguna posibilidad de decir algo sin oír tu voz de fondo? Y lo digo porque todos sabíamos lo que pasaba en las cajas de ahorros. Todos los medios de comunicación y todos los periodistas sabíamos el momio que eran las cajas de ahorros, llenas de políticos, llenas de sindicalistas o de señores que les colocaban ahí sin no tenían ni pajolera idea de lo que era el mundo bancario, y ahí estaban en los consejos de administración, en las 1000 comisiones. Y nosotros callamos. Eso bueno, lo vimos. No, yo no. O sea, ya sé que Carlos Cuesta. Carlos Cuesta. Carmelo, mofas con esto no te las permito. Entonces no digas. Carmelo, yo llevo denunciando esto y está como testigo don José Raga, que está conmigo desde hace años y años en una tertulia radiofónica. Don José, ¿cuánto tiempo llevamos denunciando esta historia? Habla por ti, Carmelo. Habla por ti, por amor de Dios. El problema que estamos planteando de las cajas... Pero un momento, pero voy a terminar porque quería terminar diciendo... Claro que todos hemos dicho muchas veces que las cajas de ahorros, que tal y que cual, y que había este señor... Pero la denuncia sobre el funcionamiento de las cajas de ahorro... Déjame que te diga, Carlos Cuesta, que las cajas de ahorro, una de las cosas que hacían era sostener a los medios de comunicación. Bueno, pues tú te sentirías atado, porque yo no me he sentido atado yo no me en la he sentido vida. atado jamás. Perdona que te diga. Oye, pues entonces ¿a quién estás acusando? Pues mira, yo estoy... Porque si tú lanzas la acusación en primera persona y luego pretendes meternos en esa merdea a todos, yo ya te digo que en mi caso no me metas. Yo sé que tú eras el más puro de todos. Que no me hagas mofas. Yo voy a hacer... Que no me hagas mofas. Si tú te has callado las críticas sobre las cajas, habla de ti. Yo no me he callado nada... que haya considerado... Se lo estás diciendo a una audiencia que nos ha visto actuar a todos día tras día. Oye, Carlos, es muy difícil
discutir con alguien que dirige un te escondas en eso, debate Carmelo. y Si además lanzas una acusación, te coge el la balón pruebas. y mete el gol. No, Hombre, si lanzas una acusación, la pruebas. Déjame que termine de decir. Yo no Si estoy lanzas haciendo una ninguna acusación, la acusación. pruebas. Yo estoy diciendo que teníamos que haber sido mucho más críticos los periodistas. Ya sé que ya por eso te he hecho la excepción de Carlos Cuesta. Para que te quedes a gusto. Me encanta la mofa. Bueno, pues ahora, yo digo, como la gente sabe perfectamente hasta dónde llega la frontera del cinismo, no te preocupes que te la descuenta. Ya sé que tú no. Yo hago el ejercicio de humildad públicamente de decir que había que haber sido más críticos. Y yo el primero. Hago ese ejercicio de humildad. Que Carlos Cuesta lo vio hace muchos años y lo criticaba todos Carmelo, los días. Que le estás hablando a una audiencia que pero te ha déjame visto... que por lo menos yo haga ese grites. ejercicio de humildad públicamente. Coño. Carmelo, joder, se lo estás diciendo a una audiencia que a todos los que estamos aquí, yo incluyo aquella barrera, a todos los que estamos aquí, Carmelo, nos ha visto actuar. Pero he rectificado. Todos saben quién se ha callado y quién no se ha callado. He rectificado, he dicho todos menos Carlos Cuesta. Lo sabe todo el mundo, Carmelo. ¿Quién se ha callado? ¿Tú? ¿Quién no se ha callado? Yo y mucha otra gente. Yo no me he Esther no se ha callado, Sentís no se ha callado, tú no me acusas a mí de nada. Yo te he dicho que hemos visto después de lo que hemos vivido, acusaciones generales, y que teníamos que haber sido más críticos. Yo hago ese ejercicio de autocrítica y humildad. Pues enhorabuena. Tú no lo haces. Porque tú no lo hago porque no tengo por qué hacerlo. Porque tú lo habías visto y claro, y porque en los medios que tú trabajabas seguramente Carmelo, no había publicidad. Mira, voy a contar una anécdota que la puedes leer en un libro de Federico Jiménez Los Santos, porque resulta que un programa en el año 2006 en el que llamábamos Cómo sobrevivir a la crisis, nos medio forzaron a quitarlo. Porque estábamos diciendo lo que pasaba. No sé muy bien dónde estabas tú en aquel momento, la verdad. Yo estaba ganándome la vida honradamente. Enhorabuena. Y no tengo ningún problema de conciencia. Año 2006. No se te olvide. Pues entonces no lances acusaciones. Yo no he lanzado ninguna acusación. Menos yo he hecho una autocrítica de que tenía que haber sido mucho más duro con esto que conocíamos. Eso es lo que he dicho. Y tú te has puesto... No sé, pero si has hablado de los periodistas, allá tú. ¿Pero cómo que yo lo único que digo simplemente es que los yo he hecho esa periodistas nos hemos callado. Tú no, porque tú eres un gran profesional que lo sabías todo y lo habías denunciado mucho tiempo antes. Carmelo, hombre, claro. mofas las justas. Claro, vamos a ver a una persona que a esta sí que se la puede criticar por arriba y por abajo, porque en medio que le está pidiendo el gobierno sacrificios a todo el mundo, a pensionistas, a pagadores de impuestos, a todo el mundo. Bueno, pues salen los representantes, el señor Homs, uno de los representantes en estos momentos de Cataluña, y dice que que ellos van a aplicar las medidas que ellos quieran, que se saltan si quieren las medidas de austeridad que está imponiendo el gobierno. Y además dice que sí, que les esperan en el Tribunal Constitucional. Atención. Lo que a ustedes les molesta, por ejemplo, es la exhibición de banderas como esta. Eso les molesta. Que sí, eso les molesta. ¿Y por qué les molesta? Porque representa unas ideas que no son las suyas. Señor Bosch, le ruego que no tienda a perder. Quite cualquier distintivo, por favor. Señor presidente, gracias por dejarme exhibir la bandera. Es una bandera de libertad. Es una bandera de tolerancia. Este señor formaba parte de un gobierno que dejó a Cataluña con 41.000 millones de deuda. Y ahora nos habla de libertad. José Antonio y el profesor Raga. No, es que a mí estos espectáculos, yo no sé si consiguen algún cliente con ellos o no consiguen algún cliente, pero de luego consiguen cabrear a toda España en su conjunto, incluso a algunos de los suyos posiblemente. Es una especie de síndrome de intolerancia masiva, es decir, de imponer una bandera con tu escañito, imponer una bandera a todo el hemiciclo que es la soberanía nacional. Y me parece de lo más intolerable, y me parece muy débil la reacción del presidente del Congreso, honradamente. Me parece muy débil. Pero yo quería ir a lo importante, que estábamos en un momento muy gordo. Las responsabilidades colectivas que tenemos. Una cosa es que las denuncias individuales y otra cosa es un estado de opinión en la que parecía que el estado de bienestar era ya para siempre, que podíamos vivir ya del cuento, de las rentas y no teníamos que sufrir nada. Para empezar, hay generaciones que han sufrido guerras mundiales y no les ha pasado nada. Quiero decir, han sobrevivido como generación. Han luchado por sobrevivir. Nosotros tenemos ahora una guerra mundial económica. Vamos a tener que hacer un esfuerzo brutal para salir de esta. Y yo quiero plantear que lo que hay que hacer ahora es plantearlo positivamente. Y estamos metidos en una especie de espiral de reproches permanentes entre nosotros para ver quién ha sido el malo, quién ha sido el responsable. No este banquero, vamos a ver. El señor Rato no era un buen responsable económico.
Es que decir, ¿era un político irrelevante que no tiene ni idea de nada? Pues no, lo que pasa es que tenía una situación muy complicada y no ha sabido resolverla bien. Es decir, o a lo mejor ha estado siempre sobrevalorado. Bueno, no sabemos. Tuvo una gestión fantástica en el momento que también hubo otra crisis y todo el mundo la reconoció así. Y tuvo una gestión de FMI también. Estamos perdiendo tanto tiempo en tirarnos porquería unos a otros que no estamos viendo cómo salir de esta. Y de esta solamente salimos juntos en España y frente o con Europa. Y solamente salimos así. Y yo lo siento mucho. Y a mí el debate de decir, no, la culpa la tiene este, que vaya a la cárcel. No, que vaya a la cárcel este otro. Que no sea yo. Mientras no sea yo, que vaya todo el mundo a la cárcel. Déjame que le pregunte al profesor Raga, porque me preocupa mucho la imagen que damos en el Congreso por lo que tú decías, José Antonio. De esta salimos juntos. Problema. Como empiece una comunidad autónoma a decir, yo no quiero, yo no hago, yo no comparto, yo me lo llevo. José Antonio, ¿esto tiene repercusión? Ese es el problema. Solo que no José Antonio. Perdón, don José. Eso tiene repercusión. Eso tiene repercusión más como farsa que como un elemento sustantivo de quiebra del sentido nacional. Que no viene al caso, que es un elemento típicamente testimonial y por lo tanto califica a quien lo hace más que a quien lo contempla. Esto es una realidad, ¿no? Ahora, con eso lo que sí tenemos es cuál es el nivel de un señor que está cobrando como miembro del Parlamento español y que en cambio ostenta el sentido de independencia y en cambio pide hispabonos para enjuagar la deuda o para garantizar la deuda de la Generalidad, ¿no? Entonces, estas independencias que siempre parasitarias respecto al Estado, a mí me produce simplemente náuseas. Es uno de los símbolos de lo que en España no funciona, porque yo voy más allá de la anécdota de la bandera, que efectivamente estoy con José Antonio, el presidente no tendría que haberle dejado exhibir la bandera ni un solo segundo. Hay que tener un respeto en los sitios donde se está y hay que tener un respeto por los símbolos nacionales, sobre todo, como tú dices, como dice el profesor Raga, cuando uno cobra por ser un símbolo del país como un diputado. Pero déjame que acabe. 329 señores cobrando sus salarios sentados en ese... es que tenía yo la palabra. Intolerable. Tú me has... Ay, no, a mí me había dado... No, me la había dado. Curri, dejadme un momentín, te doy la palabra ahora a Salomé. Vamos un momento a publicidad y seguimos con esta historia de los símbolos. No quiero hablar. Bueno, pues estábamos con el debate de esta persona, por llamarle de una manera así medianamente fina, exhibiendo esa bandera independentista en el Congreso. Bueno, hoy mismo el Gobierno vasco ha aprobado el primer decreto de víctimas de ETA, no, de los abusos policiales, ¿vale? Y en medio de todo eso descubrimos una información, les leo el titular, la saca mañana el diario El Mundo, que los jefes de ETA esperaron en Oslo durante 2 meses para negociar con Rajoy. Las autoridades los tenían controlado y estuvieron allí esperando. ¿Qué ocurrió? Pues no lo sabemos, pero es un poquito peculiar y un poquito extraño, y especifica la noticia, el gobierno noruego protegió a David Pla y Irache Sorzábal, que se entrevistaron entre otros con Josu Ternera, que estuvo en paradero conocido. Estuvo en paradero conocido, estamos hablando del máximo responsable de ETA. Bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos. Salomé. Yo quiero volver brevemente a ese debate en el que se exhibió esta tarde la estelada, para contar lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que se perdieron 2 horas de debate en el Parlamento, perdieron porque no hay otra manera de contarlo, por la siguiente situación que coloca a sus señorías los diputados y a todos nuestros políticos en ese puesto que sale en el CIS de tercera preocupación de los ciudadanos. Hoy llegaba una propuesta de las Corts del Parlamento valenciano contra las pitadas a los himnos al Parlamento. Se debatió durante 1 hora y cuarto. Fue en ese momento cuando sacó la estelada este señor. Y en un momento determinado del debate, el Partido Popular se dio cuenta de que no se podía debatir eso porque los artículos a los que se refería el debate habían sido derogados en el año 2007. Y el propio Grupo Popular, acaba de ocurrir hace un ratito, votó en contra de la propuesta que trae el Grupo Popular desde las Corts Valencianas. A mí no me digáis que eso no es para exigirles a todos que devuelvan su dinero, es decir, nuestro dinero. Porque 1 hora y media de debate a razón de 4.000 euros al mes de sus señorías, el mismo día que el Gobierno se niega a llevar a debate
nuestra intervención, de verdad, es para echarles de comer aparte. Yo de todas formas, dejadme que dé más datos, Esther, y te doy la palabra. Los jefes del aparato político de ETA han permanecido durante 2 meses en Oslo a la espera de que el gobierno del PP les diera una respuesta a la oferta de negociación que la organización terrorista incluyó en su comunicado de cese definitivo. Pero, Carlos, ¿qué pasó? ¿Que el gobierno no fue? Supuestamente el gobierno no habría contestado, no habría asistido. Según las fuentes consultadas, el ejecutivo de Mariano Rajoy no ofreció ningún tipo de respuesta y los dirigentes de ETA regresaron a la clandestinidad en Francia. La información apunta a que en estos momentos no piensan atentar, por lo menos hasta que pasen las elecciones, que cuenta con 70 personas en estos momentos el aparato de ETA preparados y que los tiene en Francia y que ha estado en paradero conocido Josu Tornera. Esther. No, muy brevemente, yo no voy a entrar en el fondo, que lo ha explicado Salomé, efectivamente, si es así, y el diputado en cuestión no sabía ni la reglamentación, es de pena. Sí voy a entrar en la forma, porque el Parlamento no es un circo. Y a mí, desde luego, ver ese espectáculo de Estelada, vamos, no me hubiera gustado, porque creo que los parlamentos tienen que ser respetuosos. Si eso se hace en el Parlamento catalán, con la bandera española, tenemos, vamos, hasta el día del juicio final. Pero yo en eso no voy a entrar. Insisto, ir armados de pitos, los grupos parlamentarios, y con una bandera que no es constitucional, en fin. Pero bueno, se definen, efectivamente. Pues debatir una cosa que está derogada. Luego decimos que los políticos han de ser ejemplares y ejemplarizantes. Y han perdido el favor de los ciudadanos, porque se han comportado. Hemos oído insultos personales en el Parlamento, muchas veces. Los hemos visto comportarse como porteras a sus señorías. Y claro, eso influye, porque hay ciudadanos que dicen, si uno insulta en el Parlamento, ¿por qué no voy a insultar yo al compañero? Muy brevemente, porque quiero referirme al tema de ETA que ponías encima de la mesa. Hace bien poco, ETA sacó un comunicado, en fin, en la forma en que lo hace, diciendo que el gobierno de Rajoy no estaba cumpliendo las condiciones que ellos habían pactado con Zapatero. Es esto. Solamente quiero decir que se refería... A mí me parece que de un dato más, asegura la banda terrorista que le importa muy poco si Sortu pasa o no pase, porque para eso ya tiene otra mancheta. Sobreentendemos que se refiere a Eche Bildu, que la acaba de colar. A mí me parece que si el gobierno ha tenido 2 meses esperando a los de ETA en Noruega, voy a decir una cosa, chapó por el gobierno. Eso es todo. Yo preferiría que los hubiera detenido, pero no, en fin. Sí, si los ha tenido localizados en Noruega, me parece muy bien. Rajoy está intolerable. diciendo, lo he dicho varias veces, eso de yo no tengo ningún compromiso con ETA. Yo espero que sea cierto y me alegro muchísimo de comprobar que lo es. Bueno, pues les daremos más información mañana. Nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, a descansar, que hay que levantar España.